siempre hubo oposición a Trujillo, pero una oposición que él sofocó fácilmente porque eran grupos pequeños y él empezó matando, terminó matando, o sea, no tenía escrúpulos, o sea, él decidió ser él el poder en este país a todo costo. No importaba, si tenía que eliminar personas, las eliminaba. Si no, las convencía, las atraía, las enamoraba. Y a eso se dieron muchos talentos dominicanos que fue penoso que se plegaran al dictador. No había lugar a la disidencia. En consecuencia, todo el mundo, literalmente, con excepciones contadas de personas no asesinadas, porque normalmente el disidente sufría cárcel, debía irse al exilio o era asesinado. Los que escaparon a una de estas tres alternativas fueron muy pocos, de gente reconocida como desafecto. En consecuencia, todas las personas de capacidad, todas las personas con conocimiento, con medios de ejercer funciones, tuvieron que integrarse al régimen. Las personas ilustradas de aquí, literatos, poetas, es que tenían dos alternativas. O sencillamente se condenaban a ser ignorados o no conocidos, cosa que todo ser humano no acepta, sobre todo cuando se sabe poseedor de una cultura y no le interesa tanto transmitirla, ¿no?, sino hacerse evidente. Entonces eso se plegaba al régimen de Trujillo. Gran parte del éxito de esta eficacia de Trujillo radicaba en asegurar niveles muy agudos de explotación social. ¿Cómo se lograba? Bueno, la represión, una represión interiorizada. El que se atreva a protestar por cualquier exceso de parte del régimen sabe que va a tener problemas muy serios. Yo siempre he dicho que el crimen mayor que cometió la tiranía, que cometió Trujillo, fue pisotear en su dignidad a todo este país, a todo este pueblo, y ponerlo a sus pies, porque daba pena la dulonería a todos los niveles. Le pongo de ejemplo el trabajo obligatorio en carreteras. Eran llamados los prestatarios. Entonces, bueno, evidentemente los campesinos no querían ser prestatarios, no tenían dinero para pagar el impuesto de caminos que existió hasta muy avanzada la época de Trujillo. Tenían que ir a trabajar gratuitamente en las carreteras y en otros lugares. Pero eso se mantenía sobre bases del control, de la vigilancia y de la represión directa en estas obras, de manera que el que protestaba posiblemente era muerto, y fueron muchas personas las asesinadas en las construcciones de carreteras. Incluso había carreteras que eran verdaderas tumbas colectivas, eran lugares donde se mandaba a la gente prácticamente a que se muriera. Esa pregunta se la hice yo a mi papá un día. Le dije: papi, ¿cómo ustedes permitieron que este tipo se subiera a esa cima de Dios? Cada pueblo tiene su proceso, pero los gobiernos no pueden en forma sistemática violarle sus derechos sin esperar una respuesta en un momento. Y ahí vienen las revoluciones, ahí vienen las explosiones sociales, ahí viene. Entonces, si no hay violencia de Estado, no hay violencia revolucionaria, hay violencia de resistencia. Muchas personas, muchos opositores a Trujillo emigraron. Se organizaron varias expediciones desde el extranjero. Algunas fracasaron antes de materializarse, otras tuvieron lugar, como la de Luperón, donde todos fueron, o asesinados o aprisionados. Después se organizó otra, dirigida por Juancito Rodríguez, que era un terrateniente muy rico dominicano y que puso toda su fortuna al servicio de la oposición a Trujillo. Esa fue de Cayo Confites, esa nunca llegó. Y después, cuando triunfó la Revolución Cubana,
valga la aclaración, aparte de la relación de hermandad entre Cuba y la República Dominicana tradicional, el que fue comandante de las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo, las que vinieron por Constanza, luchó en la Revolución Cubana y llegó a Cuba desde Venezuela con un cargamento de armas y fue capitán del ejército rebelde. O sea que Fidel Castro hizo un compromiso con él de que tan pronto la Revolución Cubana triunfara, nos ayudaría a nosotros. O sea, yo creo que cuando la dictadura entra en crisis en 1959 en adelante, a 61, ya las condiciones estaban dadas. Hubo un impacto internacional, Cuba sobre todo el entorno del Caribe, caída de Pérez Jiménez en Venezuela, etcétera, nueva política de Estados Unidos, en parte, pero ya existían los sectores que podían llevar a cabo esta contestación, como se vio con la aparición del movimiento 14 de junio de 1959, que agrupó, lo cual era algo inusitado, incluso difícil hasta de explicar en el día de hoy, alrededor de 10.000 personas, de 8 a 10.000 personas. Y estuvo creciendo durante meses y los servicios de seguridad del Estado no lo identificaron, no lo vinieron a descubrir, además de manera bastante casual. Aún los que estaban aletargados, como yo digo en mi testimonio, despertaron y se fueron creando círculos, núcleos en el país entero. O sea, el génesis del movimiento clandestino 14 de junio fueron las expediciones. De eso que no tenga duda nada. Esos núcleos que se fueron formando fueron o de amigos o de religiosos, de personas unidas por religión o simplemente amistad, parentesco, porque en la era de Trujillo no se podía hablar, pero se fue perdiendo el miedo, ¿eh? Las hermanas Mirabal definitivamente por sus condiciones políticas son un referente en la resistencia. Y Minerva Mirabal junto con su esposo Manolo Tavares fueron los que organizaron y aglutinaron la resistencia al final de la dictadura. Pero Minerva venía luchando desde los años 40. En cada pueblo, o en cada común, en cada paraje rural, se fue identificando, como le digo, se fueron identificando esos núcleos dispuestos a actuar, pero actuar cuando tuviéramos con qué hacerlo, porque armas, no disponíamos de armas. Cada cabeza de grupo, poco a poco, se fueron los más cercanos contactando. Por ejemplo, se aprovechaba, el esposo de María Teresa, Leandro Guzmán, trabajaba en obras públicas y disfrutaba de una movilidad que le permitía su empleo, y él se encargaba también pues de hacer contactos con grupos que ya sabía que existían, pero esos grupos existían, ahí no había cabeza todavía, no es cierto. O sea, ahí hubo muchas cabezas que se fueron identificando y por fin en la reunión de Mao, ahí estuvieron presentes todas esas cabezas y se eligió un comité central que, como todo en la vida, necesita un encabezamiento, una organización. Y ahí se designó a Manolo por una serie de factores que eran evidentes, o sea, prestancia, facilidad de comunicación, su personalidad. Síntesis, ahí quedó formado el comité central. Eso fue en enero 10.
y enero 19, enero 18 antes, por una indiscreción de uno de los compañeros que confió en alguien que era su amigo, pero no era más que un infiltrado del cielo. Comenzó a desenrollarse la madeja, comenzaron a ser prisioneros en el país entero. La primera que fue aprisionada fui yo. Cuando yo estaba sola, sacaron el primer grupo de nosotros a juicio y me sacaron a mí también, la única mujer, y nos condenaron a 30 años de trabajos públicos y a 600,000 pesos de multa. Pero ese día nosotros disfrutamos. ¿Por qué? Porque la gente se fue enterando de que estábamos en el juzgado y por primera vez durante nuestra vida vimos a la gente abalanzarse encima de los guardias tratando de llegar hasta nosotros. O sea, perdieron el miedo, en una palabra. Era la indignación que los movía realmente, sobre todo con nosotras las mujeres. Porque los hombres, parece que todavía la sociedad consideraba que sí, que la cárcel era posible para hombres, pero no para mujeres. Para mujeres de la categoría de nosotros, que éramos mujeres profesionales, mujeres decentes, en una palabra, porque las que estaban ahí eran prostitutas, ladronas, no éramos delincuentes ninguna de nosotras. O sea, las únicas prisioneras fuimos María Teresa, Minerva, Fe Ortega, que era odontóloga, Acela Morel, que era médico, pero muy reputada aquí. Es más, ella era médico de Angelita, la hija de Trujillo, porque ella era ginecóloga. Miriam Morales, de Puerto Plata, Dulce Tejada, de San Francisco, y yo. Éramos 7, las prisioneras fuimos 7. La colección de fotografías de los hermanos Fuentesver fueron llevados, uno de ellos era fotógrafo, a tomar fotos de las torturas para registrarlas. Pero ¿qué pasa? Que él era del movimiento de resistencia. El gobierno no lo sabía y él saca copias de esas fotos y las manda al exterior. Inmediatamente las fotos salen, él lo van a buscar a su casa y al día de hoy no se sabe qué pasó con él. Esas son cosas que son evidencias de los sistemas de represión de la dictadura. Fue un crimen horrible, digo, porque no solo fueron ellas 3, fue el pobre Rufino, porque Rufino sabía muy bien, Rufino no era un chofer, eso no es verdad. Él le manejaba, era primo de la esposa de René Burnigal, y le manejaba ese jeep. Y ella no encontraba quien la llevara a visitar a los maridos. Entonces Rufino se brindó a llevarlas, pero Rufino sabía el peligro que corría. Pero el caso de las Mirabal fue un caso horroroso, porque fue un asesinato brutal que sacudió la conciencia nacional en un momento en el que la sociedad en general ya estaba que no podía más. La expresión de quienes ejecutaron el magnicidio fue: hasta nuestras mujeres nos las mata ya. Su asesinato viene en un momento del proceso que juega un papel catalizador. Sin excepción, todos los ajusticiadores citan el crimen de la Mirabal como la gota que derramó la copa.